Muy buena tarde para todos. Les damos la bienvenida a este espacio, la tertulia intelectual y cultural de Asmedas Antioquia. Hoy les vamos a presentar un tema de verdad bien especial y yo creo que atraviesa la historia de todos nosotros. Y es, valga la redundancia, la historia de los ferrocarriles en Colombia, muy especialmente del ferrocarril de Antioquia. En primer lugar, voy a darle la palabra al doctor Juan Carlos Grisales, quien se va a dirigir a ustedes para hacer una breve presentación del tema y posteriormente retomo nuevamente la palabra para presentar a nuestro expositor del día de hoy. Adelante, doctor Juan Carlos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, don Germán. Y buenas noches para todas las personas que están conectadas a esta transmisión de la tertulia de Asmedas. Bienvenidos, esperamos que disfruten esta transmisión. Se trata de la historia del ferrocarril, especialmente el ferrocarril de Antioquia, lo cual queremos recordar ya que el actual gobierno piensa hacer una gran inversión en la recuperación de los ferrocarriles como medio de transporte y como medio de carga en el país. Agradeciéndole a don Germán la colaboración. Muy amable, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Continúa, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Como les decía inicialmente, se trata de la historia de los ferrocarriles de Colombia, en especial del ferrocarril de Antioquia. Todos nosotros tenemos alguna relación con el ferrocarril y algún recuerdo grato del ferrocarril. Los paseos a Cisneros, al Limón, los viajes a Puerto Berrío, a Barranca Bermeja, el Expreso del Sol, todo aquello que de alguna manera marcó nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y también nuestra historia, porque muchos de nosotros, de nuestros ancestros, nuestros padres o nuestros abuelos estuvieron vinculados laboralmente con el ferrocarril de Antioquia. Además, es importante como resaltar el hecho que toda la historia nuestra, la historia de Antioquia pasa por el ferrocarril, sobre todo la historia del siglo XX. En el siglo XX vimos florecer el ferrocarril, lo vimos marchitar posteriormente y luego desaparecer. Pero la historia del ferrocarril está muy ligada a ese fenómeno de construcción de poblaciones, de colonización, de ese gran periodo de industrialización que se dio en los primeros, en la primera mitad del siglo anterior, y donde el ferrocarril jugó un papel muy importante como motor del comercio para impulsar precisamente la comercialización de todos estos productos industriales que se fabricaban en el Valle de Aburrá. Recordemos el florecimiento de nuestras textileras. Para nutrir estas textileras tenía que llegar el algodón en ferrocarril desde la costa atlántica. Recordemos también el florecimiento como de la industria metalúrgica acá en Antioquia, el comercio del café. En fin, todo ello floreció gracias al ferrocarril. Y en el día de hoy tenemos a alguien que vivió todo eso porque es trabajador del ferrocarril de Antioquia. Estamos entonces somos privilegiados de escuchar de primera mano como estas historias del ferrocarril a través de una fuente oral. Tenemos entonces como expositor a don Germán de Jesús Vergara Ciro, quien laboró durante 17 años en el ferrocarril de Antioquia. Nació en uno de los pueblos, digamos que al margen del ferrocarril, como es Caracolí, y en los últimos 15 años se ha pasado recopilando fotografías, videos e historias del ferrocarril. Bienvenido, don Germán. Muchísimas gracias por su generosidad al participar en este evento. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, gracias a la Asociación Médica Antioquia Asmedas, al médico Gonzalo Alberto Vélez López, presidente, a los doctores Jorge Iván Posada Vélez, Patricia Victoria García García, Álvaro Posada Díaz, Guillermo Henao Cortés,
Juan Carlos Grisales Herrera, y a todo el comité organizador de esta tertulia. Como ya lo dijeron, soy Germán Vergara, soy maquinista jubilado del ferrocarril de Antioquia y quiero compartir con ustedes y con todos nuestros invitados la historia del ferrocarril en Colombia. Me acompañan en este momento los siguientes invitados especiales que van a estar asesorándome en el caso que necesitemos alguna ayuda. Tenemos de Medellín al ingeniero Ignacio Arbeláez, miembro de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, SAI. Tenemos de Medellín al señor Francisco Javier López. En Bogotá al abogado Andrés Felipe Vergara, al señor Andrés Borray. En el kilómetro 5 veo allá a don José Guillermo Pérez. En Cali está Esteban Perea. En Barranca está el ingeniero Helman Gil. Y en Barranquilla nuestro ingeniero ferroviario Teófilo Galindo. Entonces, trataremos de hacer una charla muy amena. Vamos a hablar del ferrocarril, de sus inicios. Tenemos los asesores que van a estar en todo momento guiándonos, acompañándonos. Es una charla donde cada uno puede preguntar. No sé cómo van a hacer ahí para que quien vaya a preguntar levante la mano. No sé cómo van a ir los organizadores. Yo en cualquier momento le doy la palabra a cualquiera de mis asesores de acuerdo al tema. No vamos a esperar que yo termine de hablar todo el tema, no. Vamos hablando y vamos preguntando. Esperamos que este tema sea agradable para todos. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a tratar de resumir, porque es que la historia de los ferrocarriles es demasiado larga. Bueno, resumiendo el tema, en 1875, como dice ahí, los que pueden ir leyendo, se clavó el primer riel en Puerto de Río y en 1920 se inauguró la estación El Limón. Hay que tener en cuenta que fueron 45 años de construcción, pero no 45 años a partir de que clavó el primer riel en Puerto de Río. No, hubo muchas guerras civiles. Entonces se interrumpía, que en Malena se interrumpió, que en Pava se interrumpió, que llegando a Caracolí, en fin. Pero el tiempo total de construcción en la primera sección de Puerto de Río y El Limón, porque eso lo vamos a hablar ahora más tarde, el ferrocarril lo dividieron por secciones, Puerto de Río, Limón y Santiago, Medellín, pero eso lo hablamos enseguida. Entonces la primera parte, 45 años, ahí vemos que hubo 22 estaciones, la más importante es Puerto de Río, Caracolí y Cisneros. Esas son como las más importantes. Bueno, en 1910, en la sección de Porsche, iniciaron la construcción de Botero hacia Medellín. Entonces, quedó la construcción en la sección del NUS, en El Limón. Entonces ya, por carretera, hacían el transbordo hasta Botero. Eran 30 kilómetros por carretera, donde transbordaban con bueyes y todas esas cosas. Llevaban la carga del Limón a Botero. Ya en Botero, como ya la vía férrea la completaron en Medellín en 1914, en Botero tomaban el tren y continúan hasta Medellín. Entre las estaciones más importantes, entre Botero y Medellín, Botero, Barbosa, Girardota, El Bosque, Villa, Medellín. Es un tema espectacular hablar de esa estación, pero seguimos adelante. Teníamos el ferrocarril en la sección del NUS entre Puerto de Río y El Limón. Y teníamos el ferrocarril en la sección de Porsche entre Botero y Medellín. Entonces, en el 1914, iniciaron la construcción de Botero hacia Santiago. Se devolvieron hacia Santiago tratando de completar ese sector de la sección de Porsche. Entre 1920 y 1929, porque a eso lo hablamos enseguida, que en 1929 dieron paso por el túnel de la Quiebra, el transporte de pasajeros y carga se hizo por carretera. Ya lo dije, de Puerto Río llegaban en tren al Limón, se transbordaba por carretera con destino a Santiago y
y donde se requería otro tren con destino a Medellín. Los que iban a tomar el tren para Medellín hacían ese transporte por carretera y ahí continuaban para Medellín. Asimismo, para los que necesitaban viajar de Medellín a Puerto de Río, se transbordaban en Santiago para tomar el tren en el Limón. Acá observamos en la fotografía el hermoso Hotel del Limón. A un ladito, para los que no recuerdan, vemos la tornamesa. La tornamesa, recuerde que el tren llegaba de Puerto de Río al Limón y tenía que regresar a Puerto de Río. En esa tornamesa que ustedes están observando, acá invertían la locomotora para volver a coger hacia Puerto de Río. ¿El ingeniero Ignacio estará por ahí? Bueno, sigamos. Túnel de la Quiebra, que es donde necesitaba yo al ingeniero Ignacio. En el año 1926 se inicia la construcción del túnel de la Quiebra entre las estaciones de Limón y Santiago y finaliza el 14 de julio de 1929. El 7 de agosto se registró el paso de trenes de carga por el túnel y 12 días después se estableció el paso por el tren de pasajeros. Entonces, el 7 de agosto de 1929 se inauguró el paso entre Puerto de Río y Medellín porque ya había paso directo por el túnel de la Quiebra. El túnel de la Quiebra con 3.742 metros, el tiempo de construcción fue de 32 meses, 635 trabajadores a ambos lados del túnel, por el portal de Santiago, por el portal de Limón, el turno a las 24 horas. Afortunadamente para esa época, que no había ninguna tecnología, no fallecieron sino 15 trabajadores. Hermosas fotografías tomadas de la Biblioteca Pública Piloto, todas. Entonces, con la inauguración del túnel de la Quiebra el 7 de agosto de 1929, fue inaugurada oficialmente la vía entre Puerto de Río y Medellín con 188 kilómetros y 41 estaciones, saliendo de Puerto de Río, llegando a Medellín, cruzando en tren por el túnel de la Quiebra. Entre Puerto de Río y Medellín, incluido la construcción del túnel de la Quiebra, hubo una duración de 54 años. Comenzó una época gloriosa para el ferrocarril de Antioquia. Pero ojo, a nosotros a todos nos han metido el cuento que fue una época gloriosa para el ferrocarril de Antioquia. Pero quien conoce la historia a profundidad, sabemos que no fue tan gloriosa, porque el ferrocarril de Antioquia adquirió muchas deudas. El ferrocarril de Antioquia tuvo malos negocios, compró unas locomotoras diésel, las tuvo que transferir para el Pacífico, en fin, hubo malos negocios. A nosotros nos han hecho creer que para el ferrocarril de Antioquia fue una época gloriosa, pero el ferrocarril de Antioquia dieron gracias a Dios cuando lo vendieron, por las altas deudas que tenían. Ferrocarril de Amagá, muy interesante este tema. Un grupo de empresarios antioqueños construyó un ferrocarril para transportar el carbón de Amagá hasta Medellín. En 1911 se clavó el primer riel en Medellín y en 1917 llega hasta ferrocarril a la estación de Amagá. ¿Qué hicieron estos empresarios? Construyeron su ferrocarril de Medellín a Amagá y movilizaban el carbón. Ojo con esto, la estación del ferrocarril de Amagá era totalmente diferente a la estación del ferrocarril de Antioquia. La estación del ferrocarril de Amagá es donde hoy en día es la estación San Antonio del metro. La estación del ferrocarril de Antioquia es más abajito en Carabobo con San Juan. Son dos estaciones diferentes. Alguien me preguntaba, ¿se comunicaron entre sí? Sí, había una línea férrea que comunicaba la estación de Amagá con la estación Medellín. Esta estación de Amagá fue levantada más o menos entre los años 35 y 40 para darle paso a la avenida Guayabal. Llegamos a un tema muy bueno, ¿verdad? En 1917, el ferrocarril de Antioquia compró el ferrocarril de Amagá. En ese momento cambió el nombre
por Ferrocarril del Cauca. Se construyeron 92 kilómetros más hasta La Pintada y otras 11 estaciones. A partir de ese momento ya teníamos comunicación directa de Puerto Berrío hasta La Pintada. Es una maravilla. El puente que vemos ahí, llamado Puente Soto, se cayó en 1972, algo así, un deslizamiento de tierra aquí a mano izquierda en este sector llamado Corinto. Se corrió la tierra y dañó las bases del puente y el puente se cayó. Posteriormente hicieron un puente más arribita, está actualmente en la urbanización La Siria, pero ya eso es historia porque ya el ferrocarril ya no pasaba por ahí, ya el ferrocarril era encerrado. Bueno, sigamos. ¿El ingeniero Ignacio estará por ahí? Bueno, no, seguramente no puedo conectar. Entonces, en 1911, que inició la construcción de este ferrocarril en la estación Medellín, era una estación diferente a la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia. En 1933 finalizó la construcción de este ferrocarril. Tiempo, duración de construcción, 22 años, eran 27 estaciones. De esta manera se unió Puerto Berrío con La Pintada por vía férrea. Pongan cuidado. De Medellín, un tren salía hasta La Quiebra, por ejemplo, una locomotora a vapor, digamos como la que hay en Cineros, o como la 56 que está en Bello. Alcanzaba a subir de Medellín a La Quiebra con 3 vagoncitos equivalente a 150 toneladas. De La Quiebra descolgaba a Magá, subía a Camilo y descolgaba otros 40 kilómetros hasta Tulio Espina. A los maquinistas de esa época, con los que yo he conversado con ellos, Dolisima Cubeles, Julio Yepes, en fin, los pocos maquinistas de vapor que aún existen, me cuentan que era un sector con una pendiente demasiado pronunciada. Entonces las locomotoras lo que podían arrastrar era muy poquito peso. Ya con los años, cuando operó Ferrocarriles Nacionales, pusieron locomotoras diésel eléctricas, pero antes fue peor, porque las locomotoras abrían la vía y eso fue otro enredo. Bueno, sigamos. Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Vamos a llegar a este otro tema. El 1 de diciembre de 1954 se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. ¿Qué ocurre? Aquí en Colombia había ferrocarriles en Pasto, ferrocarriles en Nariño, ferrocarril en Barranquilla, ferrocarril en Cartagena. Y el gobierno quiso aglutinar todos esos ferrocarriles en una empresa. Entonces, por eso, en 1954 se creó la empresa Ferrocarriles Nacional de Colombia con el fin de unificar en un solo ente estatal el sistema de transporte férreo para operar, mantener su infraestructura para prestar un servicio eficiente. Ferrocarriles Nacional de Colombia fue una empresa industrial y comercial del Estado descentralizada. Y por aquí se me pierde un pedazo, no alcanzo a leer, la cual debería ser autosostenible. En ese momento contaba con 4 divisiones: Centrales, Pacífico, Santander y Magdalena. Aún Antioquia no pertenecía a los ferrocarriles nacionales. Ferrocarril del Atlántico, muy interesante. En 1952 se inició la construcción de lo que para entonces llamó el Ferrocarril del Valle del Magdalena. En el 58 se inauguró el tramo de La Dorada a Puerto de Río y 3 años después, el 20 de julio de 1900, no tengo la fecha porque lo tapo acá, ha sido 61, inaugurado oficialmente permitiendo la comunicación por vía férrea entre Bogotá y Santa Marta. Solo faltaba comprar el ferrocarril de Antioquia para tener una red férrea nacional que pudiera completar conectar los océanos Atlántico y el Pacífico por vía férrea con Bogotá. José Guillermo Pérez, tenga la bondad y nos habla un poquitico del ferrocarril del Atlántico. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es José Guillermo Pérez. Trabajé 8 años y medio en ferrocarriles.
Continué 5 años con Ferrovías y hoy en día estamos trabajando en el kilómetro 5, en el proyecto de patios kilómetro 5 para el nuevo concesionario que hay en este momento, que es Citexa e Ingeral. Y estamos trabajando para los patios del tren turístico. Bueno, Ferrocarril del Atlántico, Dorada, pues la Dorada se inauguró, como lo acaba de decir Germancito, en 1958, el tramo Dorada Puerto de Río. Ese tramo de la Dorada pues, se inicia, sobre todo la estación de la Dorada, La María, se llamó esa estación anteriormente, a raíz de que los barcos a vapor llegaban hasta Honda y de ahí no se podía pasar por el alto del río La Magdalena. Entonces se inauguró un tramo también entre La Dorada, Honda, y ya había inaugurado el tramo entre Honda y Ambalema, kilómetro 111. Es muy importante el ferrocarril a raíz de que todos los pueblos que se crearon alrededor entre La Dorada, Puerto de Río, Santa Marta, nacieron cantidad de municipios que hoy en día lamentablemente pues hay unos que quedaron por fuera por personal, por las mismas personas, los mismos ciudadanos, los habitantes. Por ejemplo, La Sierra, kilómetro 95, que exigieron sacar el ferrocarril del centro de su pueblito, pero hoy en día se murió el pueblo porque se quitó el ferrocarril, ya no funciona nada por esos lados. El ferrocarril de Atlántico era muy importante por el tren, el transporte de lo que era café de exportación, el arroz, que también se exportaba, todos estos materiales, todos estos elementos se traían desde Ambalema, lo que era anteriormente Armero, Honda, se traía a Honda, se traía el café de Fresno, de Palo Cabildo, todas estas tierras frías, semifrías. Y se transportaba desde La Dorada a Santa Marta todos estos productos que salían. Y también lo más importante, como habló también Germán, sobre los trenes de pasajeros, que teníamos el tren del Tayrona, el tren de El Palito, el Expreso del Sol, el tren de lujo, el autoferro y el local, trenes que salían desde Bogotá, llegaban desde Bogotá con todas estas personas, todos estos turistas, y funcionó lo que fue tren de pasajeros como hasta la época de 1985, más o menos, donde ya se terminó lo que fue el transporte de pasajeros, lamentablemente. Y como todos sabemos, pues más adelante en 1989, más o menos 1990, ya se fue el último tren también casi de carga, ya no volvió a funcionar. Y de ahí para acá, lamentablemente, como de pronto la mayoría saben la historia, se terminó el ferrocarril, nació una empresa, Ferrovías, se montó también una empresa privada, pues parte privada, más del 50% era privada y el otro 50% del gobierno, que se llamó la STF, Sociedad Transportadora Ferroviaria, que para mí fue una empresa que lamentablemente no tuvo el apoyo del gobierno para sostener las vías férreas y fracasó. Si de pronto alguna pregunta o algo, por favor. Gracias, José Guillermo. Enseguida vuelvo contigo. Gracias. Venta del ferrocarril de Antioquia. El 7 de diciembre de 1962, el ferrocarril de Antioquia fue vendido a la nación, ¿no? Con todas instalaciones, estaciones, talleres, locomotora, vehículos de carga, de pasajeros, 344 kilómetros de vía férrea entre Puerto de Río y La Pintada. Se excluyeron del negocio la estación Medellín, el Hotel Magdalena, el oleoducto, las carboneras y la línea telefónica. Muy bien. Acá podemos observar
Con la compra del ferrocarril de Antioquia en 1962 se integró la red férrea nacional. Acá podemos observar la red férrea nacional. Teníamos trenes de Santa Marta a Neiva, de Bogotá a Buenaventura. Ahí está el dibujo, lo pueden mirar. Teníamos el cable aéreo de Manizales a Mariquita. Entonces, una red férrea completa. Había un proyecto de comunicar Barbosa con Bucaramanga. No se dio. Había un proyecto de comunicar, aquí a mano izquierda, ven ustedes al pie, abajo de Medellín, un pequeño ferrocarril llamado ANSA. Ferrocarril de 30 kilómetros que tenía como meta comunicarse con un ferrocarril en turbo. Simplemente fue un proyecto. Este ANSA duró unos 20 años, 25, lo borraron del mapa. También teníamos el proyecto de comunicarnos con el ferrocarril de Cartagena. Todo fueron proyectos. Sigamos. Declive de los ferrocarriles nacionales. Para 1967, los ferrocarriles nacionales de Colombia contaban con 4.700 vehículos de carga, 3.500 kilómetros de vías férreas, 235 locomotoras, 172 locomotoras diésel, 150 coches de pasajeros. Teníamos autoferros comerciales, grúas, promotores, talleres para reparar de locomotores, equipos, contornos, herramientas en Santa Marta. Es el único taller que existe, el taller de Santa Marta, porque lo cogió FENOC. De resto, el taller de Bucaramanga, el de Faca, Flandes. Flandes es una tristeza porque en Flandes estaba lleno de locomotoras de vapor, de repuestos. Y bueno, Andrés Felipe Vergara, ¿estás por ahí? Andrés Felipe Vergara. Bueno, no está. Porque tuvimos una charla con se me fue el nombre de este ingeniero. Y Sí estoy, es que estaba tratando de Andrés, activar el contanos audio. de las locomotoras y de todo el taller de Flandes que nos contó el ingeniero Eduardo Rodríguez. Bueno, pues Eduardo Rodríguez, que fue una persona que le extendió la vida a los ferrocarriles en Colombia, inició su vida ferroviaria siendo jefe del taller de Flandes, que era vapor, petróleo. De ahí Eduardo empezó a crecer en la empresa de ferrocarriles nacionales, logró ser director de todos los talleres y pasaron los años y cuando él inició con Turistren en el año 92, los primeros equipos que utilizó estaban en el Corso. Logró sacar en el año 93 la locomotora 72 andando desde Flandes hasta La Dorada, y ahí fue jalada por un tren de carga de la STF, pero de Flandes a La Dorada se fue andando por el antiguo ferrocarril de esta zona, que ya llevaba unos 3 o 4 años sin utilizarse, y es una narración interesante oír cómo fue esa proeza de llevar esta locomotora desde Flandes. Luego, cuando Ferrovías vende de manera ilegal el taller de Flandes lleno de equipos muy específicos de los ferrocarriles, lo que nos narraba Eduardo es que él se fue con Federico Reinales, que era su mano, es y fue durante muchos años su mano derecha,
Se fueron a Flandes y le lograron recuperar o comprar al chatarrero un montón de equipos que ya estaban montándose en tractomulas para ir a hornos crematorios, por decirlo crudamente, y de ahí logró salvar tornos, ruedas y un montón de equipo. Y lo que Eduardo no rescató de Flandes no existe, desapareció del panorama. Entonces, hoy en día Flandes es, o lo que era el taller de Flandes, es un potrero. Ya no queda pues nada de lo que había. Desafortunadamente yo no alcancé a conocerlo, pero sí sabemos que mucho del equipo que tiene hoy Turistren se rescató de Flandes gracias a ese rápido viaje que hizo Eduardo con Federico desde Bogotá y logró evitar la desaparición de más equipos. Muchas gracias, Andrés. El taller de Chipichape en Cali, yo no tengo mucha información, pero Esteban Perea nos puede informar qué fue lo que pasó con el taller. Adelante, Esteban. Bueno, mi nombre es Esteban Perea, yo soy de aquí de Cali. Trabajé como operador ferroviario y viajé mucho de niño aquí en Cali, en la División Pacífico. La División Pacífico, pienso yo que, bueno, fue una división, yo creo que la más importante. En un momento fue la que, digamos, sostuvo mucho el ferrocarril, cuando empezaron las deudas con el ferrocarril del Atlántico. Y tuvimos uno de los dos talleres pues, más grandes del ferrocarril en Colombia, ¿no? Que fueron el de Bello y el de Chipichape. El final del ferrocarril de Chipichape, pues, ya como muchos lo saben, ahora es un centro comercial. Y como dato curioso, el dueño de los terrenos del ferrocarril de Chipichape, del taller de Chipichape, los donó. Y la cláusula que él puso fue que si no se iban a utilizar para otra cosa que no fueran del ferrocarril, porque él era muy, muy amante del ferrocarril, no se podían usar para otra cosa. Y pues como yo creo que chanchullos o algún tipo de cosas turbias, me imagino yo, pues lograron adueñarse del taller y lo convirtieron en un centro comercial. Incluido, me imagino que ahí están unos políticos pues incluidos, ¿no? Gracias, Esteban. Ingeniero Teófilo, ¿estás por ahí? Sí, claro, yo tengo mucho que comentar, muchísimo, muchísimo. También ferroviario nato, con trayectoria en ferrocarriles nacionales también, en ferrocarriles del Cerrejón, ferrocarril de Drummond, ferrocarril de Carbón del Cesar. Y lo último fue el ferrocarril la recuperación de la vía férrea entre Santa Marta y La Dorada. Me tocó esa experiencia tan bonita de conectar de nuevo en el 2016, 2015 a Santa Marta con La Dorada. La época de ferrocarriles nacionales yo fui jefe de talleres de Facatativá. Y en esa época era la época gloriosa en la cual pasaban trenes, pasaba carbón desde Boyacá hasta Santa Marta, donde hoy en día está Drummond y Prodeco, mandando carbón por barco. En esa época llegaba el carbón desde Boyacá por ferrocarriles nacionales. Y ese taller me tocaba hacer el mantenimiento de todos los equipos que movían carga. Y ese taller era especialista también en material rodante y todos sus equipos y tornos que
existieron ahí, están en este momento en Fenoco, en Santa Marta. Y ese taller también creo que tiene pensado recuperarlo, ¿no? Porque como ahorita el proyecto es conectar Bogotá con FACA, entonces parece que eso por ahí como que lo piensan reutilizar otra vez, volverlo a... Todavía no se lo han quitado, todavía no se lo han robado, está todavía ahí. Esa Gracias, es toda mi ingeniero. historia. Gracias, ingeniero Teófilo. Andrés Felipe Vergara, ¿tienes algo para...? Es que me debo desconectar ahorita, pero yo solo quiero hacer un aporte muy coyuntural. Y es que en este fin de semana, Turistren cumple 30 años de operación y ha sido la prolongación de los ferrocarriles colombianos, por lo menos en términos de pasajeros. También quiero destacar para los que no conocen del tema, que el único proyecto ferroviario que ha sobrevivido desde la liquidación de los ferrocarriles nacionales de Colombia en el modelo que se gestó posterior fue Turistren. Sabemos de la desafortunada vida corta que tuvo Ferrovías. Sabemos que la STF, la STFO no pudieron cumplir con los estándares operacionales. El modelo por concesión ha funcionado de a pedazos, de a tramos, y en esos 30 años lo único que ha logrado sobrevivir con un mérito muy importante de constancia, de creatividad, de sacar, de defender una causa fue Turistren. Siguen en jaque. Ellos, los Regiotram, los eliminaron del mapa. Para los que no saben, el año pasado tuvieron suspensión por 2 meses por una póliza absurda que les cobraron. Este año duraron unos, creo que también 2 meses sin circular porque por el cambio de operador en la línea férrea. Entonces, yo creo que es muy importante, más allá del tren bonito que todos nos parece ver y que vemos y que hace un rato yo le mandé un video a Germán que pasó aquí al frente de mi casa el tren, más allá de esa nostalgia y belleza, es un mérito de Turistren llegar a los 30 años. Yo cierro con eso mi participación, quedan en manos de mi tío Germán Vergara, que es la persona que más conoce de trenes. Si pueden algún día, hagan lo que yo hice en Semana Santa el año pasado, y es que me fui 3 días con Germán a recorrer el ferrocarril de Antioquia y parte del ferrocarril de Atlántico, no solamente con Germán, sino con otros contertulios, entre esos Francisco, que también murió el año pasado, y fueron 3 días de cátedra con estos personajes donde aprendimos. Solo concluyo una cosa, yo hice mi tesis de ciencia política, yo estudié ciencia política, explicando por qué los ferrocarriles colombianos acabaron desde el punto de vista política pública, y me despido con esta belleza de maqueta que tiene más de 30 años y con este cuadro de la locomotora 85 y esas locomotoras a escala que allá de Cali me han mandado. Creo que ahí está conectado el creador de estas locomotoras a escala. Sigan con la tertulia, invítenme a otra y muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, nos falta hablar del taller de Bello, taller espectacular. En el 2008 fue entregado al municipio de Bello. Tienen un proyecto que es Escuela de Artes y Oficios, pero es un proyecto. Ojalá no les venga encima ese taller, porque si ese edificio se va al piso, ojalá no cause ningún daño, porque eso lo abandonaron y eso ahí no hay nada, pues, que veamos qué hacen en él. Bueno, en 1950 la misión Curry del Banco Mundial recomendó el abandono de los ferrocarriles y el estímulo al sistema de carreteras. La utilización de locomotoras dieseléctricas U12, U13, GR12U, estos son tipos de locomotoras. En ferrocarriles tenemos U10, U20, bueno, muchos tipos de locomotoras. No eran aptas para operar en curvaturas menores de 75-80 metros de radio. Bueno, aquí cada uno puede leer las causas por las cuales nuestros ferrocarriles nacionales
tocaron fondo. Bueno, voy a seguir. Liquidación del ferrocarriles nacionales. Por decreto 1586 del 18 de julio de 1989, por el cual se ordena liquidar la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Ahí podemos observar cuando se liquidó, cuando se ordenó la liquidación de los ferrocarriles nacionales, que teníamos, cuántos vehículos, cuántos coches de pasajeros, cuántas locomotoras. Acá en la fotografía observamos una bella toma de la 422, un tren de lujo. Nosotros en esa época teníamos trenes turísticos de Medellín a Cisneros y regresaban a Caribe. Esta es una bella fotografía que la comparto con todos ustedes. Seguimos. Fin de una empresa. Acá podemos ver todo el tipo de locomotoras que teníamos. La primera del lado izquierdo es una GA8, era una locomotora que utilizaba para cambios. Esta 501, al pasar la empresa a la STF, la convirtieron como la 801, y eso lo vamos a hablar más tardecito, está abandonada en Cali. La otra es una U12, a mano una U10, U10. Tenemos estas son U18, fueron las últimas que llegaron a Ferrocarriles Nacionales en 1985, a 4 o 5 años de liquidarse la empresa. Una hermosa fotografía de un tren de pasajeros, yo diría que un tren de lujo. Una hermosa fotografía, creo que los Alpes, yo no conozco mucho por allá, y otra locomotora en Bello. Seguimos. En reemplazo de los ferrocarriles nacionales se crearon 3 empresas. Ferrovías. Ahí podemos leer de qué se trató Ferrovías, de qué estaba encargada. Pero por razones de mala administración y entre otras palabras, muy corruptos, fue liquidado en el 2003. Ferrovías llegó y acabó con todo lo que había. Barrió con lo que había en los talleres, no solo en Bello, sino en todos los talleres, perdió locomotoras, mejor dicho, fue una catástrofe Ferrovías. Otra empresa que se creó, el Fondo Pasivo, era una entidad, es una entidad que aún no existe. Es una entidad encargada de pagarnos a los jubilados y en esa época pagar las prestaciones, indemnizaciones a todo el personal que iba saliendo de los ferrocarriles. Recibe de los ferrocarriles nacionales este número de locomotoras, vehículos, coches de pasajeros, aún subsiste, aún vive está Fondo del Pasivo Social. Ahí nos pagan a los jubilados con dinero que gira la nación. Bueno. Otra empresa que recreó la Sociedad de Transporte Ferroviario, llamada STF. Ahí podemos observar bellas tomas. La primera es saliendo de Santa Marta, la segunda saliendo de Santa Marta, la tercera del año de mano derecha es en el sector de la tribuna. No tengo el dato exacto. Una bella fotografía cruzando el puente de La Dorada, la 0801 en Bello, una grúa en Botero, una U10 de Cerfaca y la 1824, una locomotora, ahí vemos a nuestro compañero, pues Carlos Herrera, por allá en el nordeste, creo. Bueno. Terminó las labores esta empresa en julio de 1999. A nivel nacional se sacaron los trenes de pasajeros, trenes de lujo, servicios de autoferros. A raíz de esto en Medellín se creó una empresa llamada Transferros para la movilización de pasajeros. Ahí vemos unas bellas tomas de Transferros.
Pero el alto costo de los peajes, impuesto por Ferrovías y posteriormente por Fenoco, encargado de la concesión, hizo que la empresa entrara en liquidación. Fue tan difícil para Transférreos continuar en la operación por los altos costos que le pusieron, que tuvieron que cerrar. Al cerrar la empresa Transférreos, al tenerla que liquidar, nos dejaron de Medellín a Puerto de Río todas las estaciones, todas las que ustedes vieron anteriormente, las dejaron sin el servicio de pasajeros. Entonces, muchos pueblos murieron. Virginias, Caracolí, que es mi pueblo querido, Caracolí pasa por momentos críticos porque la industria pereció en ese momento. Ya no hay industrias, por ejemplo, Caracolí, Virginias, Cabañas, en muchas estaciones por donde ya no pasa el tren, esas estaciones entraron en bancarrota. El último tren de pasajeros que se movilizó de Barranca a Medellín fue el 24 de febrero del año 2000. El tren subió aquí a Medellín, inmediatamente dijeron a maquinistas, ya mañana no sale más, ya se acabó la empresa. En Cali también crearon una empresa para el transporte de pasajeros de Cali a la Tebaida y de Cali a la Cumbre, llamado el Tren Turístico Café de Azúcar. Y aquí en Medellín se llevó la locomotora 0801, compraron un 910. Esteban Perea, tenga la onda y me regala los datos de este tren turístico Café de Azúcar, que también entró a liquidación. El tren turístico Café y Azúcar fue una apuesta pues para mover pasajeros en el valle, ya muchos años después de que se liquidó los ferrocarriles, pero por motivos de el descuido de la vía, ya fue cuando empezó ya la vía a estar más deteriorada y ya no daban garantías pues para las pólizas y todo eso, pues se fue también acabando hasta que ya no pudo operar más. La locomotora está en la terminal de Cali y ya fue vandalizada, ya se le robaron partes. Pues la verdad era un tren, digamos, pequeño, con 4 o 5 vagones. Hacía los recorridos a la Cumbre, a la Tebaida y a Buga. Entonces movilizaba bastante gente, o sea, la gente en ese tiempo tenía ganas de montar en el tren y lo buscaban. Había que hacer hasta reservación con días de anticipación para uno adquirir un pasaje. Pero pues la verdad ya fue imposible de seguir operando ese tren. O sea, ya Esteban, ¿qué hicieron con los coches de pasajeros? bueno, ese tren contaba como más o menos como con unos 10 vagones. Unos se fueron para Bogotá, otros pertenecían al ferrocarril de carga. Hubo creo que 2 que no fueron restaurados, quedaron ahí, digamos que abandonados. Y los otros, hay 5 vagones que están en el tren, ahí en la estación de Cali, en igualdad de abandono que la locomotora. Gracias, Esteban. Lo que nos queda en Colombia en el 2023. En Turistren, ya nos habló Andrés Felipe Vergara de Turistren. Una maravilla, pero esa todavía funciona. Ahí tenemos número de locomotoras, coches, empleados. Esperemos que nos la dejen por muchos años más. Andrés Borray, ¿estás por ahí? Bueno, buenas noches para todos. Me presento, soy Andrés Borray, soy un gomoso del ferrocarril. Por más de 13 años que estoy en el tema de investigación y bueno, pues hoy compartirles algo acerca de Turistren.
Turistren, como nos anotaba Andrés Felipe Vergara, es una empresa que ha trabajado prácticamente con las uñas. El gobierno nunca ha tenido como, no ha querido darle como ese apoyo que todos esperábamos. Turistren también retomó algunos coches, algunos autoferros que estaban en los talleres del Corso, los restauró, que son uno de los que están hoy en día funcionando. Han sobrevivido, como nos anotaba Andrés, a muchas cosas, a las pandemias, al mal estado de las vías. Bueno, en fin, hace un par de años también Turistren intentó retomar el tema del tren hacia Nemocón con ayuda de la alcaldía del mismo municipio, pero lastimosamente al cambiar de administración el proyecto quedó en veremos y hoy en día esa recuperación quedó perdida totalmente, no quisieron retomar, hoy en día está totalmente enmalezado y con escombros que nos impiden el paso del tren. Ok, muchas gracias. Francisco Javier López, ¿estás por ahí? Bueno, muchas gracias, don Germán, por invitarme a esta conversación, a esta charla, a esta tertulia. Básicamente, pues quiero hacer una especie de resumen general, una especie de síntesis de lo que hemos hablado aquí o de lo que hemos visto. Para mí, la empresa más grande de Colombia sigue siendo Ferrocarriles Nacionales. Lo voy a explicar por qué. Porque fue una empresa que cubrió la mayoría de ciudades de Colombia. Cúcuta tuvo ferrocarril, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Armenia, Manizales, Ibagué, Neiva. Entonces, Cartagena, Barranquilla y pues obviamente el puerto de Buenaventura. La política que se inició después de 1989, cuando el Estado decide acabar con los ferrocarriles, es una política totalmente voraz. Y digo voraz porque el Estado creó dos empresas, una de ellas Ferrovías, que era la que iba a administrar la vía, y esta empresa se dedicó a acabar con los activos inmuebles y con los activos muebles. Y pues es un poco vergonzoso, o no es vergonzoso decirlo, pero 8 gerentes de Ferrovías pasaron a la cárcel. Todavía hay investigaciones y todavía hay, digamos que juicios vivos sobre todos los robos y todas las cosas que pasaron en Ferrovías, porque ellos terminaron de acabar con los ferrocarriles. Una muestra de eso es que el Ministerio de Cultura, viendo que en 1996 las estaciones estaban siendo vendidas, feriadas y con una cantidad de pérdidas en tema de inmuebles, pues decide emitir el decreto 746 de 1996, donde las declara patrimonio, y las declara patrimonio con un solo fin: protegerlas, porque la voracidad y el afán de Ferrovías era que se veía que acabar con todo lo que había. Lo mismo pasó con las locomotoras a vapor, la que tenemos ahí, por ejemplo, es protegida. ¿Y por qué es protegida? Porque las locomotoras a vapor que quedaron después del 63, que llegaron las locomotoras diésel, esas locomotoras empezaron a ser chatarrizadas. Entonces, en 1997, el Ministerio saca la resolución 791 y protege las locomotoras, aún así no se salvan. Los talleres, como decíamos ahora, Bello, Flandes, Corso, Santa Marta, Bucaramanga y Cali, que es Chipichape, 6 talleres. Los 6 talleres, de esos solamente sobrevive uno. El otro está siendo, digamos que transformado en Bogotá, que es el Corso, y los otros ya quedaron totalmente desaparecidos, excepto Santa Marta, pues. Pero aún así, esta empresa ha sido tan rica que sigue
todavía se encuentran vestigios del ferrocarril de hace 100 años, de infraestructura de hace 100 años. Los municipios han tenido, muchos que tienen línea férrea en activa, han tenido iniciativas de recuperar para poner pequeños trenes o pequeños servicios ferroviarios, pero el Invías tampoco ha sido una entidad que se destaque por su eficiencia y ha administrado muy mal el tramo inactivo, porque el tramo activo lo maneja la ANI. Entonces, aún así, pese a todo lo que ya ha pasado el ferrocarril desde 1989 hasta nuestros días, estamos hablando aproximadamente de unos 30 años o más, todavía hay mucho patrimonio ferroviario, empezando por sus empleados, sus extrabajadores, siguiendo por sus equipos que todavía sobreviven, por sus estaciones, por sus vías férreas. Por eso la iniciativa de este gobierno, ojalá en buena hora, ojalá no haya un fracaso más, porque pues el ferrocarril viene de fracasos en fracasos. El ferrocarril que conecta La Tebaida con Buenaventura en 498 kilómetros, ese ferrocarril también está perdido prácticamente, y Esteban pues, es un testigo de ello. Entonces, pues digamos que hay una cosa y quiero hacerlo público en esta tertulia, y es que don Germán Vergara ha sido una de las personas que, digamos, ha tratado con su trabajo, su alfabetización sobre trenes, sobre el ferrocarril, sobre tantas cosas pertenecientes al ferrocarril, que ha conservado y nos ha ayudado a conservar la memoria del ferrocarril. Somos tristemente, yo creo que el único país de Latinoamérica que no tiene ferrocarriles. Sin embargo, pues vamos, y el trabajo nuestro es precisamente tratar de aferrarnos y tratar de pegarnos de lo poco que hay para poder lograr conservar lo poco que nos dejaron. Gracias, don Germán. Muchas gracias. Está pidiendo la palabra el doctor Carlos Julián. Buenas tardes, ¿no? Agradecerle a Asmedas, la verdad, interesantísimo este tema para el desarrollo del país. Yo tengo una pregunta. Este gobierno, Petro, desde su condición de candidato, estuvo hablando de recuperar los ferrocarriles y ha propuesto como algunas rutas, incluso habló de unir el Atlántico con Buenaventura. En la posibilidad de que Colombia recuperara, digamos, o hubiera una política de gobierno de recuperar los ferrocarriles o de volver a tener ferrocarriles, lo que ya hoy existe, digamos, digamos la red donde estos ferrocarriles transitaron, podría ser como una posibilidad para minimizar costos, digamos que ya hay como una ruta. Habrá que hacer ampliaciones, no sé, pero básicamente toda esa infraestructura que ustedes mostraron allí de redes podría ser como un indicio de por dónde podrían transitar los nuevos ferrocarriles, en caso de que Colombia transitara otra vez por ese camino. Le voy a decir una cosita, pero le paso enseguida la palabra a José Guillermo Pérez. Es más fácil hacerlo nuevo que tomar las vías que hay, porque las vías que hay son 914. Y ya locomotoras y vehículos de ese tipo de medida, yo creo que no se consiguen. José Guillermo Pérez, tenga la bondad y nos aclara este asunto. Buenas noches, otra vez, para los que de pronto no nos habíamos saludado. Germancito hablaba de qué nos espera el 2023 con ferrocarriles. Es importante saber que tenemos 3 tramos supuestamente activos. Tenemos Dorada-Chiriguaná, tenemos Bogotá-Belencito, Dorada-Santa Marta, perdón, que lo tiene en este momento el consorcio San Felipe, llega hasta Chiriguaná, Dorada-Chiriguaná. Ese tramo, actualmente, la empresa CNR está llegando desde Chiriguaná, con tristeza lo digo, traen 30 unidades, Chiriguaná, Dorada, con 2 GR21 y una U10. Entonces, no tiene presentación. 30 unidades para semejante
equipo de tren de locomotoras, no hay presentación. Y este trencito viene cada 15 o 20 días. Y de aquí para allá, de Dorada hacia Chiriguaná, se va con 2, 3 unidades llenas, cargadas, el resto de plataformas vacías. Entonces, pues no le vemos como mucho, yo no le veo ningún futuro en este sentido y mucha expectativa para este tren pequeño. En el tramo que tenemos entre Bogotá-Belencito, como todos saben, y Andrés lo comentó ahorita, lo único que está funcionando es el Turistren. Pero ya a partir de mañana, este tramo se lo entregaron al consorcio Citesa Ingeral. ¿Sí? Mañana vamos a hacer una prueba. Yo estoy aquí en el kilómetro 5, inclusive todavía estoy en obra en este momento. Mañana vamos a hacer una prueba con un tren porque los señores de Paz del Río volvieron a interesarse sobre el ferrocarril que, como ustedes, Germán, ustedes lo saben, ustedes alcanzaron a mover de Boyacá, se llevaba lo que era el carbón mineral, el coker que llamamos nosotros, y mucho material de hierro que venía de Paz del Río. Mañana se va a hacer una prueba con un tren de llevar chatarra de aquí de Bogotá hacia Paz del Río. Entonces, mañana estamos en esta expectativa, va a salir ese tren y se descargará, pasado mañana se descarga y tienen pensado traer para acá material, lo que es varilla, todo este material de hierro ya formado en Paz del Río. Ese es el tramo que tenemos Bogotá-Belencito. El tramo del Pacífico, lamentablemente, ahí tuve un agarrón con los señores de la ANI, porque me llamaron para comentarme de que iban a hacer un estudio con 20.000 millones de pesos, un estudio, tramo del Pacífico. Entonces yo le comentaba que un estudio sobre qué, si la línea férrea está construida, nosotros la rehabilitamos desde el 2001, toda, desde la Tebaida hasta Buenaventura, desde Zarzal a Cartago, y rehabilitamos el tramo de Caimalito hasta La Feliza. Entonces, un estudio, yo le decía que por qué no cogían 20.000 millones de pesos y los invertían en los tramos que se han dañado, que el río Dagua se llevó una parte, robo de rieles, robo de puentes, el puente de los Mellizos. Entonces, pues tuvimos por ahí una pequeña discusión sobre eso. Entonces, no le veo mucha expectativa al tramo del Pacífico, porque de verdad, si comenzamos con 20.000 millones para estudio, usted se imagina que ese estudio, porque todos conocemos los estudios que se hicieron en el tramo Dorada-Santa Marta, estuvo empresas como Integral, muchas empresas, los cuales hacían en un año, hacían 5 estudios y cada estudio era de 5, 10, 15.000 millones de pesos y nunca se encontró qué fue lo que hicieron de estudio. Lo que sí se supo fue que perdió la plata. Hablaron del Corso. Yo desarmé hace 2 meses la vía férrea del Corso. ¿Sí? ¿Por qué? En el Corso no se habla de un taller, ahora no se habla de un taller. En este momento se está colocando una planta de traviesas para construir traviesas para el tramo de Regiotran, que es de Faca a Bogotá. Se está montando esta planta de traviesas. Y se está montando una planta para vigas de puentes en el tramo Faca-Bogotá para Regiotran. Hoy me llamaron para terminar de desarmar las vías férreas que existen y mañana voy a ir a hacer un recorrido por esos lados. Eso es el 2023 para el ferrocarril en los tramos que tenemos activos. Vamos a iniciar el desarme de vía férrea entre el Corso y el kilómetro 5, ¿sí? Que es aquí en la avenida 68, porque se deja habilitado el tramo Bogotá-Belencito. Ese sí se va a dejar quieto. Pero vamos a desarmar ese tramo. Eso quería comentarles. Gracias, José Guillermo. Cooperativa Cocercol. Amigo Helman, ¿está por ahí? Señor, buenas noches. Bueno, tenga la bondad y nos cuenta de esta cooperativa que funciona en Barranca. Cocercol nació en el 2003, gracias a que, Transferro se acabó. Y Transferro no existía, no volvió a transitar Barranca a Medellín. Desafortunadamente en Medellín no pudimos llegar por la vía.
nació con un autoferro que estaba en Medellín, lo traímos en 2001 hacia Barranca, nos lo vendió otro Ferrios, lo bajamos la última vez con la locomotora, la locomotora hasta Berrío, y en Berrío lo cogimos a Barranca, trabajamos 2 años con él, debido a un negocio se acabó. Entonces Cosercol decidió trabajar con los carromotores, ustedes conocen como carromotores. Y más adelante, en el 2010, 2012, 15, hicimos ya los primeros buses. Esto es lo que se ve hoy, un ferrobús. El ferrobús tiene, desde el 2016 se hicieron con 30 pasajeros sencillos y esto ya se hizo en el 2019 con aire acondicionado. Desafortunadamente, lo que dicen ustedes en todas las reuniones es poco ayuda. Esas carretas que usted ve mantiene atravesadas, le tumban las puertas, la rocería es muy mala. No se entiendo porque a veces hay inversiones y en vez de andar, nosotros andamos un carro de esos a 80 kilómetros por hora y nos toca andar nomás a 35 porque supuestamente una vía con vías de concreto, en vez de mejorar, la desacreditan, era para andar. El bus le he sacado hasta 60 kilómetros por hora, yo soy maquinista de ese bus. Lo trajimos de Dorada, ese viene en Bogotá lo hicieron y Facatativá o Faca lo hicieron, lo trajimos por carretera Dorada, de Dorada lo trajimos a Barranca. Desafortunadamente no sacamos vía Barranca Dorada porque no había invertidero. Ahorita ya lo hay, pero necesitamos es quien nos ayude a sacar unos 5 o 6 buses que no es que sea mala la idea, es rentable, lo único que necesitamos es turismo. Sabe que don Germán decía, tan bonito que es pasear y andar, pues él conoce todo el ferrocarril y anda por todas partes, sabe que es muy interesante. Muchas gracias. Lo que vemos es que estamos llegando a sacar adelante un equipo. Esto es de 40 pasajeros, ojalá pudiéramos sacar 5 o 6. Necesitamos, así como hace Turistren, hacer ese turismo que hace Turistren, pero no tenemos quien invierta de momento. Gracias. Gracias, Germán. Buenas noches a todas y todos. Me alegra mucho, doctor Germán Vergara, señor Germán Vergara, que usted haya querido compartir con nosotros esta tertulia con ese equipo tan maravilloso de compañeros expertos, porque trabajan directamente, son más que historiadores, son la historia propiamente del ferrocarril. Ustedes, todas los que han participado y ahora un sobrino suyo, pues hasta su familia. Me parece que la experiencia es fundamental porque va más allá de los datos y también compromete las emociones, lo que sienten todos ustedes por el metro, que es parte de la vida suya, de todos ustedes y casi que toda la vida suya, don Germán. De modo que quiero agradecerle mucho esa participación. Por otro lado, quería hacer un comentario sobre lo que he escuchado alrededor del tema, porque yo he estado expresando este año, y por eso nos parece interesante sacar adelante esta tertulia, sobre el tren. El presidente Gustavo Petro, durante su campaña, se le ocurrió decir que iba a hacer un tren por el aire. Y al otro día había cientos de caricaturas con trenes con alas, ¿cierto? Y no, me pareció tan triste que este país no entendiera la dimensión de lo que ocurrió con la liquidación de los ferrocarriles nacionales en Colombia. Es de una magnitud impresionante. Y ahora me entero de un dato, y es que la recomendación de este proceso comenzó con el Banco Mundial. Y entonces entiende uno efectivamente qué fue lo que ocurrió. Porque cuando niño yo viajaba en el Expreso del Sol a Santa Marta. Lo hice varias veces, un viaje muy largo, casi 24 horas. Y a pesar de que era en litera, pues el calor era siempre agobiante. Este tren hacía una estación en Gamarra, ¿sí? Y allí se detenía alrededor de 2 horas a recargar. Pues nosotros no sabíamos a qué, en todo caso eran 2 horas. Y en ese momento, en ese lapso de tiempo, los jóvenes, los niños, nos dedicábamos a mirar los demás vagones y trenes que cruzaban por allí y a contar vagones. Me llamó la atención que
un tren de estos pueda tener 100 o más vagones. ¿Sí? Y estaba revisando en estos días la capacidad de carga, la tara de un vagón de tren, que es de, si, no sé si me equivoco, pues por lo que investigué, que es de 135 toneladas aproximadamente. Si eso es así, y los trenes y los tractomulas, o sea, los tractocamiones que llaman, nosotros llamamos tractomulas, que tienen una capacidad, los de 3 ejes hasta 35 toneladas. Estamos hablando de que cada vagón de esos podía transportar la carga de 4 tractocamiones, de 4 tractomulas. O sea que un solo tren, ¿sí?, reemplazaría a 400 tractomulas. Y si vamos a la estadística que usted mencionó del número de vagones de que disponía los ferrocarriles, de 4.700 y pico, creo que mencionó, eso nos da cerca de 60.000 camiones, perdón, de 20.000 camiones, no más a la entrada. Ahora consulté cuántos camiones había en Colombia, tractocamiones, y para el año 2021 la cifra es de 59.000 y pico, cerca de 60.000 camiones. Lo más dramático de todo esto es que Colombia, posterior al 89, donde empieza esta liquidación, entra en Bienvenidos al Futuro. No sé si ustedes recuerdan al señor expresidente César Gaviria en su discurso de posesión, que fue la frase final de su discurso de posesión, Bienvenidos al Futuro. Y el futuro fue que nos entregó al gobierno norteamericano y al comercio norteamericano, pues al liquidar los ferrocarriles nacionales nos obligó a comprar 20.000 camiones. Camiones que nosotros no producíamos. Y entonces desarrollamos la industria norteamericana comprando esa cantidad de camiones, teniendo en cuenta además que nosotros tampoco producimos autopartes para esos camiones. Entonces generó un mercado para la industria de autopartes de los Estados Unidos. Adicionalmente, le decía yo a alguien, la red de carreteras para que circularan estas tractocamiones no existía, pues prácticamente era precaria, y al empezar a circular ellos se deterioraron enormemente estas vías. Y hubo que ampliar, construir y mejorar vías. ¿Con qué se construyen esas vías? Con maquinaria amarilla. ¿Y la maquinaria amarilla quién la produce? Los Estados Unidos de Norteamérica, que era nuestro primer socio comercial. Por lo tanto, lo que hicimos con la destrucción que llamo yo de los ferrocarriles nacionales fue simplemente, a través de esa orden del Banco Mundial, beneficiar a los Estados Unidos y poner en condiciones de desventaja a Colombia competitivas frente a un TLC que nos impuso el gobierno norteamericano, y con el cual, al acabar con los ferrocarriles nacionales, perdimos toda competitividad respecto al mercado internacional con nuestros productos. Les hablaban de Paz del Río, del traslado de Paz del Río, pues empiecen por ahí. Paz del Río se acabó, una acería, por Dios, en este mundo, una acería en este mundo que vive en construcción, ¿cómo se acaba? La acabamos acabando con las posibilidades de competitividad, acabando con el ferrocarril. ¿Sí? Encarecimos enormemente la transferencia, el traslado de productos en todo el mundo, en todo el país. Y eso nos dijo, pues, enormemente competitivo. Cuando el doctor Gustavo Petro plantea el ferrocarril por el aire, a mí me queda claro qué es lo que pretendemos. Y lo que usted manifiesta ahora, de que volver a tomar esas vías pudiera ser incluso en algunas ocasiones más costoso que construir un ferrocarril nuevo. Y tiene toda la razón. Cuando nosotros vemos la famosa vía al llano, la vía al llano va por el aire. Son puros viaductos con puentes y demás, una cantidad de puentes y túneles que efectivamente es la idea del ferrocarril por el aire. O sea, la posibilidad de circular en muchos trayectos a través de viaductos elevados y que permitan de esa manera disminuir el impacto ambiental, disminuir los accidentes por cruce de animales y demás, y adicionalmente hacer la línea más recta y más corta. Creo que las posibilidades no solo están dadas, sino la necesidad para que nuestro país pueda ser competitivo y salir adelante. Es urgente que nos metamos en esa inversión que parece enorme, pero que es absolutamente necesaria, de revivir los ferrocarriles para el país,
tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de carga. Muchas gracias, don Germán. Muchas gracias a usted, doctor Gonzalo. ¿Alguien quiere decir algo? En YouTube ahí tenemos varias intervenciones, discúlpenme porque hay varias inquietudes y tenemos que darle salida también. Por ejemplo, el doctor Esteban Sara te pregunta, ¿por qué desapareció la red ferroviaria en el país? ¿Es cierto que ocurrió para beneficiar el transporte terrestre por doble troques? ¿Bajo qué gobierno ocurrió la quiebra de los ferrocarriles nacionales de Colombia? El doctor Correcto. Javier Castro, bueno, ¿va a responder doctor Vergara? Sí, ya mismo. Perfecto. En el gobierno de Virgilio Barco en 1989, el COMPES, Consejo Nacional de Estadística Social, algo así quiere decir el COMPES, dijo que Ferrocarriles Nacionales era mejor liquidarlo y crear 3 nuevas empresas que manejaran eso. Eso no le pasa por la mente sino a los corruptos. Tener una empresa, la acabo y creo otras 3. Entonces en 1989 dijeron, acabemos esto y hacemos algo nuevo. Y ya lo vimos, como ya lo mostramos anteriormente, se creó Ferrovías, que fue una catástrofe, se creó la STF, no tuvo vías por donde transitar. Tenemos el fondo pasivo que ferió locomotoras a diestra y siniestra, pero bueno, menos mal que ahí está que la que nos paga el jubilado. Y, siga. Y la vía férrea y los gobiernos obedecieron a eso, a órdenes del Banco Mundial. Eso nadie nos lo puede negar, no está escrito. El Banco Mundial dijo, hay que darle prioridad a las carreteras. Imagínense que el ferrocarril tenía que subsidiar a las carreteras. Catherine Díaz pregunta, dice, quiero felicitarlos por la iniciativa de visibilizar la historia ferroviaria y preguntar, ¿hubo diferencias o conflictos entre las divisiones ferroviarias? Muy buena pregunta. Me alegra la pregunta porque la familia ferroviaria, ahí lo que va a decir, éramos una familia. Yo como maquinista me encontraba en Grecia con los maquinistas de Centrales, con los maquinistas de Santander. No, hombre, eso jamás. Eso era una familia, éramos una familia. Ingeniero Teófilo, usted que es un experto también, ¿por qué se caen los ferrocarriles? Bien sencillito para usted. Eso usted ya lo dijo, corrupción. Me sorprendió que el mismo Banco Mundial recomendara que eso no servía para nada y que de una vez abrió la puerta para que nos invadieran con tractomulas, el mismo Banco Mundial. Entonces ahí se metieron los políticos y los inversionistas que estaban esperando esa decisión para de una vez invadir y inundar el país de tractomulas, que ese es el negocio de hoy en día. Ese es el negocio de las tractomulas. Ya ferrocarriles, yo como lo veo, yo sí soy optimista, con los ferrocarriles. Para corregir a alguien ahí que habló que cada vagón de ferrocarril mueve 130 toneladas, no, mueve 30 toneladas. El único ferrocarril en Colombia que mueve 120 toneladas cada vagón es el ferrocarril del Cerrejón. 120 toneladas cada vagón. El ferrocarril de Drummond también mueve 30 toneladas, por cada vagón. Yo soy optimista, pero también el gobierno es clave para que patrocine, para que impulse a los empresarios de que ya hay que usarlo, ya en momento, ya hicimos la prueba de Santa Marta, la dorada con los trenes de contenedores y ya vimos que es viable, pero no arranca, no sé por qué, si la vía está ya lista para que empiece, para que se mueva. Entonces yo soy optimista, yo creo que sí, esos tramos que están vigentes todavía, el de Bogotá a Belecito, el de Dorada a Chiriguaná, hay que promoverlos, hay que ponerlos a funcionar. Gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene otra pregunta o seguimos? Sí, sí. Mi pregunta. En mi juventud me tocó hacer muchos viajes en el Expreso del Sol.
era una maravilla este viaje de Medellín a Santa Marta. Es un crimen que se haya acabado con los ferrocarriles nacionales de Colombia. Las obras de ingeniería eran impresionantes, los puentes, la travesía a través de las selvas, algo descomunal, impresionante. ¿Qué queda de todo esto? Bueno, ¿qué queda de todo esto? Ya la vamos a mostrar en una diapositiva más. Pereira. Bueno, Yo tengo una preguntita para hacer, siga. doctor. Mi nombre es Jairo Arango. Pues, ya que ustedes son tan expertos pues en esto de ferrocarriles y todo, ¿ven ustedes la posibilidad de revivir los ferrocarriles a nivel nacional? De todas maneras, pues ante esta corrupción y esta politiquería que en otrora acabaron pues con este medio de transporte tan importante, por eso viene la pregunta ahora, si no habrán intereses para no crear nuevamente los ferrocarriles, que son un medio de transporte tan importante, que es una variable de complemento, entonces sería en este momento el transporte de carga por tractomulas, en fin, con tanta carretera mala, derrumbes, puentes caídos. Y en Antioquia se ha gestado pues esa premisa de que se quiere revivir los ferrocarriles. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿ven ustedes viable crear nuevamente los ferrocarriles, así sea con empresas o alianzas público-privadas o privadas que revivan este medio de transporte tan importante? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Yo lo veo viable, pero le voy a ceder la palabra a un experto, a José Guillermo Pérez. Muchas gracias. No, tengo la plena confianza. En la realidad, como lo dice el compañero, sí es viable, total. Tenemos toda la infraestructura, toda está construida, está hecha. Dorada, Santa Marta, Bogotá, Belencito, está totalmente. El tramo del Pacífico. Ahora, la realidad, lo decía ahorita, no me acuerdo quién fue, comentó lo que dijo el presidente Petro, que también fue, se habló mucho y muchas personas se burlaron sobre el tren en el aire. La verdad es que es un tren con ese tramo de unir Buenaventura con Santa Marta por esa región, impresionante, sería importantísimo. ¿Ustedes se imaginan el contrapeso que se le haría al Canal de Panamá en ese movimiento, en ese tren? Y tenemos la infraestructura y funciona, es que funciona. Nosotros sabemos que un tren de Dorada a Santa Marta, como lo sabe usted, Germán, una locomotora se puede llevar sobrado 80 unidades y esas 80 unidades equivalen más o menos a 120 tractomulas encaravanadas con una sola locomotora. Entonces sí hay viabilidad, sí hay. Nosotros sabemos y tenemos la plena confianza de que se va a reactivar. Yo la tengo. Muchas gracias. Bueno, faltan 4 diapositivas para dejarlos descansar. Locomotoras abandonadas en Colombia. 0801 abandonada en Cali, 0802 en el Corso. Andrés, ¿qué proyecto tiene con la locomotora 0802? Andrés Borrae. Sí, bueno, don Germán, esa locomotora, pues, para los que no saben, desde el momento en que se acabaron la empresa STF quedó parqueada en los talleres del Corso en Facatativá. Desde ese momento quedó ahí parqueada, nunca más se habló del tema, se le vendió después el fondo pasivo, le vendió esa locomotora a la gobernación de Boyacá. Curiosamente, la gobernación de Boyacá sabía que tenían un tren, una locomotora, pero no sabían dónde estaba. Y ellos se imaginaban miles de cosas, pero no se imaginaban que era esa locomotora la que tenían. Hace algo menos de 6 meses, esa locomotora fue vendida a un particular y muy posiblemente va a ser rehabilitada para ponerla en funcionamiento muy prontamente. Gracias, Andrés. Muy bien. ¿Alguien está pidiendo hablar? José Guillermo. Le comento sobre esa locomotora que acaba de hablar Andrés. Esa locomotora sí está en el taller del Corso.
Y efectivamente, esa locomotora fue vendida a un particular, pero ese particular, le comento porque estuve hace una semana ya viendo esa locomotora. Esa locomotora, el particular vio que el valor para rehabilitarla era muy grande y se retiró del negocio. Sigue siendo, como lo dijo Andrés, de la gobernación. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, llegamos al Ferrocarril del Pacífico. Esteban Perea. Esteban Perea, ¿estás por ahí? Sí, ahí ya. Ya es que no tenía el micrófono. Bueno, ¿qué nos cuenta del Ferrocarril del Pacífico? ¿Cómo van los pleitos? ¿Ya hay arreglo, hay esperanza o estas bellezas de las motoras continúan allá a la intemperie? Bueno, yo les quería de pronto un aporte, de pronto para unos puntos que tocaron ahora. En cuanto por qué se acabó el ferrocarril, yo diría que hay unos puntos que fueron, digamos, grandes, o sea, hubieron digamos, unos grandes golpes que le dieron al ferrocarril, que eso conllevó a la liquidación. Entre esos, o sea, lo que decía Francisco ahora era que era una empresa tan grande que imagínense que desde 1950 que llegó Curry, la estaban tratando ya de, de quitarle fuerza y imaginen tantos años y todavía se pueden ver vestigios del ferrocarril. Y también digamos, unos acontecimientos que fueron de importancia, como fueron la compra de las locomotoras U10, el retiro de las locomotoras de vapor prematuramente, y yo creo que lo más importante y un golpe muy grande fue la construcción del ferrocarril del Atlántico. Eso endeudó mucho el ferrocarril y yo creo que desde ahí ya no se pudo volver a levantar. Entonces digamos que son golpes que, digamos que uno solo no haría daño, pero tantos seguidos ya debilitan mucho una empresa. Bueno, en Pacífico, como les decía ahora, Pacífico era una de las divisiones más grandes porque pues teníamos 800 kilómetros de vías. Teníamos Pereira Manizales hasta empalmar con Medellín. Era una división bastante grande. Sacábamos todo el café de exportación por aquí. Y fue el ferrocarril que le dio la mano a todo el ferrocarril en general. Cuando alguna división estaba más o menos debilitada, entonces el ferrocarril del Pacífico siempre era el que le sacaban, digamos, dinero para ayudar a otros ferrocarriles. Es más, están así que le sacaban vagones, le sacaban locomotoras. Germán sabe que hay locomotoras de Pacífico que resultaron allá. Bueno, en fin. Así generalizando, el ferrocarril del Pacífico en este momento está en un pleito, en un litigio, que no voy a ahondar pues en nombres y en todo eso, pero digamos que el ferrocarril del Pacífico tiene lo más importante, que es el puerto de Buenaventura. O sea, ustedes ahí ya se puede sacar la carga que se necesite. En un ferrocarril lo más importante es la carga. Después de que usted tenga carga para mover, usted puede construir o puede hacer el ferrocarril que usted quiera. Pacífico tiene la ventaja que tiene el puerto de Buenaventura, que esa ventaja no la tienen otros ferrocarriles en Colombia. Dando respuesta al señor que preguntó ahora si se podían reconstruir todos. Yo pienso que no todos, pero sí algunos o los más importantes, o los que de pronto tienen, como en este caso Pacífico, que tiene el puerto de Buenaventura. El ferrocarril del Pacífico tiene, digamos que el talón de Aquiles es las pendientes. Tiene mucha carga, pero tiene la geografía más agreste, que es el cañón del Río de Agua,
donde está una de las pendientes más altas del ferrocarril. Entonces, eso digamos que lo limita mucho. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo hacían en ferrocarriles nacionales para operar el ferrocarril si digamos que eso es una limitante? El ferrocarril del Pacífico tiene un punto de equilibrio que es 70.000 toneladas aproximadamente, donde el ferrocarril ya entraría a ser rentable. Y ese es el limitante que ninguna empresa después de nacionales lo ha podido lograr. Entonces, digamos que ese ha sido el problema del ferrocarril del Pacífico, que hasta que no se logre el punto de equilibrio, el ferrocarril del Pacífico no va a ser rentable y todas las empresas que lleguen van a llegar a operar un tiempo y después al tiempo ya se retiran. En ese momento el ferrocarril del Pacífico está en un litigio grande, con demandas, con pleitos. Tiene un pleito bastante grande ahí donde hay digamos, problemas con gente. O sea, tiene un problema bastante complicado que lo ha tenido ya parado, creo que ya más de 10 años. Y ya se lo están robando, o sea, ya se están robando los rieles, ya se están robando los puentes, ya la banca se está yendo, entonces es un ferrocarril 100% rehabilitable, 100% que puede dar productividad, pero que es un problema legal que la gente, el gobierno ni nadie lo ha podido pues, solucionar. Entonces, el ferrocarril del Pacífico ahí está detenido, está como en veremos. Acá hay muchas locomotoras, hay muchos vagones, pero todos están parados hace muchos años, ya hay unas locomotoras que están desvalijadas, entonces está difícil la situación. Pero bueno, ahí vamos. Tremendo, gracias, Esteban. Me faltan 2 diapositivas. Bueno, en el 2023 ya no hay vía férrea, no hay vía férrea. Por ejemplo, de la Pintada a Medellín, de Medellín a Cisneros, para los que conocen aquí en Antioquia. Ah, no, perdóneme, de Medellín a Botero, no hay vía férrea. De Botero a Cisneros hay vía férrea. No hay vía férrea de Cisneros a Neptali Sierra, una estación arriba de Caracolí. Y de Caracolí a Grecia hay vía férrea. Este es el dibujito que hice ahí, más o menos, de lo que tenemos. Y ya para finalizar, quiero que comparemos esto. Esto es lo que teníamos en la época. Claro que no tengo una fecha exacta. De pronto, José Guillermo Pérez, ¿para qué año? Podría haber sido por ahí por el año 50, puede haber sido este ferrocarril de la mano izquierda. ¿Cierto que sí? Más o menos, José Guillermo. Sí, Germán, es más o menos para esa fecha, sí, señor. Y bueno, Totalmente. y este es lo que tenemos. A todos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias por los amigos que me acompañaron, los que me ayudaron. Y gracias a todos los que nos vieron. ¿Alguna pregunta? Estamos atentos. Muchas gracias, don Germán. Yo tengo una pregunta y a la vez un comentario. Y es muy claro que el desarrollo del país pasó por, y el desarrollo de Antioquia especialmente, pasó por todo lo que fue la vía férrea y la construcción y el empoderamiento, el fortalecimiento del ferrocarril de Antioquia. Pero también hay un aspecto como de la vida social y de la vida de todos los hogares muy relacionada con el ferrocarril, y era el esparcimiento. Es decir, cómo el ferrocarril se convirtió en, digamos que en un vehículo para hacer turismo. Y entonces yo recuerdo los paseos al Limón, ya hasta casi en mi adolescencia iba al Limón en tren, a Cisneros, y estaciones como tan importantes y tan bellas para sitios tan hermosos para el turismo como fue la estación Cocorná. Me gustaría que de pronto usted nos hablara de eso, como de esos sitios medio perdidos
que dejamos de visitar porque ya el ferrocarril no opera y que es importante volver a retomar, como esos destinos de Colombia a los cuales uno llegaba por medio del ferrocarril y que en el momento en que el ferrocarril dejó de operar, pues pasaron como a cierto olvido y que son lugares muy bellos que vale la pena visitar. ¿Usted nos puede colaborar con eso? Sí, gracias, doctor Jorge, por su comentario. La verdad, al irse al ferrocarril se vuelven muchas cosas. Se vuelven con nosotros muchas alegrías, la gente, las ventas en Cisneros, Caracolí, la gente montada en el tren, que la hojaldrita, que la lechita, el bocadillo. Eso es una cosa hermosa en Santiago, en el Limón. La gente tomaba el tren al Limón, a los charcos del Limón, los charcos de Cisneros, Puerto Berrío, pasar el 31 en Puerto Berrío, 31 de diciembre. La verdad perdimos mucho y la esperanza que todos tenemos, de acuerdo a lo que todos hemos hablado acá, es que pronto volvamos a tener ferrocarril. Ojalá, ojalá. Pero sí quedaron muchos recuerdos. Les cuento que tenemos acá en Medellín un grupo de caminantes ferroviarios, a los cuales quiero saludar, están todos conectados. Ese grupo de caminantes ferroviarios hacemos unas caminaditas por ahí cada mes, por las estaciones. Hemos caminado Botero Santiago, Botero Popalito, hemos caminado por Barbosa, hemos caminado Caracolí, de San José a Caracolí, en fin, muchas caminadas. Quien se quiere unir a ese grupo de caminantes, nos escribe, nosotros organizamos, o sí, tener buena piernita que le aguante pues 4 horitas de caminado, 4 o 5. Perdimos mucho. Tenemos la esperanza de que volvamos a tener ferrocarril. Ojalá. Le cedo la palabra a Francisco Javier López para que nos diga, a ver, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve usted como experto en este tema? A ver, pues yo sigo siendo optimista, al igual que Guillermo. Yo creo que si bien la meta que tiene el gobierno actual pues es ambiciosa, con que arañemos o logremos llegar siquiera a un 20% o a un 30% de esa meta implica mucho. Digamos, la actividad turística en torno al tren es muy activa. Lo que pasa es que quedó muy incipiente. Villeta, Útica, el mismo Limón, Cisneros, Caracolí con sus cavernas del Mus. En Cali hay en el valle hay un tramo que se llama San Cipriano, una estación, un lugar muy, muy bello que explota unos pocos kilómetros de vía férrea, pero en general se perdieron muchos sitios con la pérdida del ferrocarril. Yo soy optimista y creo que pues, las labores que se están haciendo y los trabajos que se están haciendo y los esfuerzos que se hacen, pocos, pero van a dar unos buenos frutos en el término de estos 2 o 3 años que faltan y creo que el panorama va a mejorar, no en un 80%, pero creo que vamos a lograr algo con esta, al menos hay una intención y la voluntad política es la que juega mucho. Entonces yo creo que sí. Gracias, Francisco. Bueno, damos las gracias a todos los participantes, a todos mis amigos que me colaboraron, estuvieron ahí atentos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? ¿O damos por finalizado? Sobre trabajadores de las divisiones ferroviarias Central y Antioquia, 1945-1977, organización, vida cotidiana y cultura. Quienes me puedan ayudar con entrevistas para este trabajo me pueden escribir a través del señor Germán. Muchas gracias y felicitaciones por estas iniciativas. Claro que sí, estamos atentos, claro que sí, es lo que podamos colaborar. Y el señor Juan Camilo Navarro nos pregunta que cuál es el contacto de caminantes ferroviarios. Que me escriban a mí, yo los pongo en contacto con ellos. Mi correo es gvergaraciro@hotmail.com, gvergaraciro@hotmail.com. ¿Alguien más? O damos por finalizada la charlita, ¿qué quieren? Bueno,
Bueno, Reinaldo, para agradecerle enormemente nuevamente al señor Germán Vergara por esta maravillosa tertulia del día de hoy. Sí, verdaderamente tuvimos una tertulia con una gran participación y con el aporte invaluable de la experiencia de vida de cada uno de ustedes en este tema de los ferrocarriles. Tenemos la esperanza de que Colombia por fin entre en razón respecto al tema de los ferrocarriles y volvamos nuevamente a reactivarlos. El ejemplo más importante hoy en día de la importancia del ferrocarril para la economía de un país lo está mostrando China con la construcción de la ruta de la seda desde Frankfurt hasta las ciudades chinas, demostrando que es la vía correcta para poder hacer el transporte de mercancías de una manera eficiente y económica y competitiva para un país. Creo que nosotros tenemos que mirar esas experiencias y tratar de sacar adelante. Puede que no volvamos a la nostalgia del pasado y puede que los trenes que veamos circular en el futuro en Colombia no sean los mismos en los cuales nosotros transitamos, pero es importante para el país recuperar las ferrovías, absolutamente necesario. Muchas gracias a todos. Jorge, te dejo para que despidas entonces la tertulia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tertulia la noche de hoy, muy especialmente al señor Germán Vergara por su generosidad para con nosotros y para con la audiencia de este evento, la tertulia intelectual y cultural de Almedas, Antioquia. Solo nos resta invitarlos para el día de mañana, 25 de mayo, en el cual vamos a presentar un evento sobre el estado actual de la protección de la vejez en Colombia y la propuesta de reforma pensional en el gobierno del cambio. Para este evento, para la realización de este evento, vamos a contar con la presencia del doctor Héctor Vázquez Fernández, quien es miembro fundador de la Escuela Nacional Sindical y es miembro del comité ejecutivo de la CUT Antioquia, y además de ser un docente investigador de la Escuela Nacional Sindical. Solo nos resta reiterar nuestros agradecimientos a las personas que nos acompañaron en esta noche de hoy y muy especialmente a nuestros expositores. Que tengan todos una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias a todos.